La seducción de Witold Gombrowicz. Capítulo 2. Haces de árboles entre los graciosos meandros de las avenidas. El jardín se hundía en suave pendiente hacia un punto en el que tras unos tilos se adivinaba la escondida superficie de un estanque. ¡Oh! El verdor bajo el rocío en sol y sombra. Y cuando después del desayuno salimos al patio, vimos la Casa Blanca, con un piso alto y los desvanes, rodeada por abetos y tuyas, por avenidas y parterres, fascinadora como una aparición venida de los pasados y ya tan lejanos tiempos de anteguerra, y con su intacto anacronismo parecía más real que el presente, y a la vez la conciencia de que aquello no era verdad, que no casaba con la realidad, la transformaba en una especie de decorado teatral, de modo que en definitiva la casa, el parque, el cielo y los campos constituían por igual un teatro y una verdad. Y allí viene el propietario, gigantesco, hinchado, con una chaqueta verde en su torso exagerado, y de verdad viene como antes, nos saluda de lejos con la mano y nos pregunta si dormimos bien. Charlando perezosamente, sin prisa, llegamos al portal que se abre al campo y abarcamos con la mirada las tierras que se empinan y se abultan en la inmensidad del horizonte. Y Ip, no sé qué habla con Frederick, de cosechas y rendimientos, mientras aplasta terrones con las botas. Volvimos hacia la casa. En la terraza apareció doña María y nos gritó «¡Buenos días!», mientras un chaval correteaba por la hierba. ¿Acaso el hijo de la cocinera? Y así transitábamos por aquella mañana, que era la repetición de mañanas muertas tiempo atrás, pero la casa no era tan sencilla, porque en el paisaje se deslizó yo no sé qué marchitamiento, y otra vez me pareció que todo, aunque fuera lo mismo, era decididamente distinto. Qué idea desazonadora, qué idea asquerosamente enmascarada. A mi lado iba Frederick, vuelto tan corpóreo por la luz del claro día que se le hubieran podido contar todos los pelos que le salían de las orejas y todos los poros de la piel pálida, su piel de bodega, dijo Frederick, curvado, débil, agachado, con una boca de neurótico, con las manos en los bolsillos, un típico intelectual de ciudad entre la serenidad de los campos, pero con aquel contraste los campos perdían la partida, los árboles se desconcertaban, el cielo era incierto, la vaca no estaba a la altura y no se resistía, la perennidad de la tierra se enturbiaba, vacilaba y se deprimía. Y en verdad que Frederick parecía más verdadero que la hierba. ¿Más verdadero? Torturante idea, inquietante, sucia, un poco histérica y a la vez provocativa, manoseadora, destructora, y no supe si venía de él, de Frederick, aquella idea, o si venía tal vez de la guerra, de la revolución, de la ocupación, o tal vez de lo uno y lo otro, de lo uno con lo otro. Pero él se comportaba irreprochablemente y preguntaba a Hipólito cosas de la finca, sosteniendo la conversación que cabía esperar cuando de pronto vimos a Enya que se nos acercaba por el prado. El sol nos quemaba la piel, teníamos los ojos resecos y los labios cortados, y ella habló. «Mamá está lista, a la iglesia, a misa, que es domingo», explicó Hipólito, y en voz baja para sí, «a misa, a la iglesia», y en voz alta, «Si ustedes quieren acompañarnos, con mucho gusto, pero nada de obligación, ¿eh? ¿Y? Yo voy mientras esté aquí, iré allí. Mientras haya iglesia, yo voy a la iglesia, y con mi esposa, con mi hija, en mi coche, que no tengo por qué esconderme de nadie por mucho que me miren. Que se sacien los mirones, que vayan con sus cámaras fotográficas, que me retraten». Y susurró, «que me retraten». Ya Frederick declaraba con extrema cortesía
que estábamos dispuestos a asistir al servicio. En el coche, cuyas ruedas gemían al moler la arena de las roderas, avanzamos, y cuando llegábamos a lo alto de la loma, se fue descubriendo la vastitud de la tierra que se hundía muy abajo, dominada por la desmedida altura del cielo como una ola cuajada. Allá, a lo lejos, la línea del tren. Me pareció cosa de risa, el coche, el caballero, aquel cochero, el olor cálido del cuero y del barniz, el polvo, el sol, una mosca cansada en mi mejilla y el gemido de los neumáticos que molían arena. Pero si todo aquello era sabido por los siglos de los siglos y nada había cambiado lo más mínimo. Pero al encontrarnos en la cumbre, al rodearnos la brisa de las anchuras en cuya última linde azuleaba la sierra de la Santa Cruz, lo antinatural de aquella excursión me dio casi un sobresalto, porque parecía que estábamos en una oleografía, como si fuéramos una foto muerta en un viejo álbum de familia, y en aquella altura el vehículo, difunto desde hacía tanto tiempo, era visible desde el más remoto horizonte, con los que las tierras se ponían malignamente burlonas, cruelmente desdeñosas, y el hecho contra naturaleza de nuestro viaje difunto se contagiaba a la azulada topografía, cuyo casi imperceptible cambio era precisamente efecto de la penetración y la presión de aquel desplazamiento. Frederick, en el asiento de atrás, al lado de la señora, miraba a su alrededor y admiraba el colorido, yendo a la iglesia como si en efecto fuera a la iglesia, y tal vez nunca había estado tan afable y cortés. Nos adentramos por la hondonada de Grócholis, donde empieza la aldea, donde siempre hay fango. Me acuerdo, y no carece de importancia para los acontecimientos cuyo relato espera, de que el sentimiento dominante era de vacuidad, y de nuevo, como la noche precedente, me hubiera inclinado saliendo del coche para mirarle la cara al cochero, pero son cosas que no se hacen, y así pues nos quedamos detrás de su indescifrada espalda y el trayecto continuó detrás de su espalda. Entramos en la aldea de Grócholis, a la izquierda un arroyuelo, y a la derecha todavía algunas alquerías y unas vallas, una gallina y una oca, un abrevadero y una barca, un labriego y una labriega endomingados, una senda arrastrándose hacia la iglesia, la calma y el adormecimiento de una aldea dominical, pero todo era como nuestra muerte, inclinada sobre un espejo de agua y buscando la aparición de su propio rostro. El pasado tiempo de nuestra entrada en la aldea se reflejaba en la eternidad de la aldea misma y retumbaba en aquel recuerdo que era sólo una máscara, que sólo servía para esconder algo distinto. ¿Qué? Cualquier sentido. El de la guerra, la revolución, la violencia, el desenfreno, la miseria, la desesperación, la esperanza, la lucha, la furia, el chillido, el asesinato, la esclavitud, la vergüenza, el pudrirse, la maldición o la bendición, un sentido cualquiera, quiero decir, demasiado débil para quebrar el cristal de aquel idilio, e intacta quedó aquella ínfima imagen tan largamente roída por el tiempo que no era ya más que una fachada. Frederick conversaba con toda cortesía con doña María, y si sólo sostuviera aquella conversación para no hablar de otra cosa. Y llegamos ante la tapia que circundaba a la iglesia y empezamos a bajar del coche, pero yo ya no sabía qué era, ni qué era, cómo, si los peldaños por los que subimos hacia el portal de la iglesia eran peldaños ordinarios, o si por acaso... Frederick ofreció el brazo a la señora, se descubrió y la acompañó al portal mientras la gente los miraba, pero tal vez la acompañaba solo por no hacer otra cosa, y tras ellos Hipólite embistió y echó adelante, con su corpacho por entre la masa, imperturbable, consecuente, sabiendo que al día siguiente le podían degollar como a un cerdo. Avanzó como una fuerza de la naturaleza, hendiendo el odio sombrío y resignado.
el cacique. Y si también él solo fuera el cacique, por no ser otra cosa. Pero en cuanto nos sorbió la penumbra en la que se clavaban unos cirios ardientes, llena del espesor de un canto gimiente y ondeante que surgía de aquella masa sin levadura, de aquel pueblo aplastado, entonces se dispersó toda aquella ambigüedad al acecho, como si una mano, más fuerte que nosotros, hubiera restablecido el supremo orden del servicio divino. Hipólito, que hasta entonces era cacique, con escondida ira y compasión, solo por no dejarse subyugar, se sentó calmado y digno en el banco de los señores, y saludó con una inclinación de cabeza a la familia, sentada en el banco vecino del administrador de la finca de Icania. Todavía no había empezado la misa. La gente esperaba al sacerdote, el pueblo estaba abandonado a su canto fresco, humilde, chillón y torpe, que sin embargo lo tenía bien agarrado, de modo que era como un perro sujeto a su cadena, inofensivo. ¡Qué domesticación! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué benéfica paz! Allí, en aquella piedra sempiterna, de nuevo el Señor era Señor, la misa era misa, el sillar era sillar, y todo volvía a su ser. Y sin embargo Frederick, que se había sentado en el banco al lado de Hipólito, se arrodilló en el reclinatorio, y aquello turbó un poco mi tranquilidad, porque tal vez era algo exagerado, y me costó trabajo no pensar que acaso se arrodillaba por no cometer algo que no fuera un arrodillarse. Pero la campanilla tintineó, el cura entró con el cáliz, y tras dejarlo encima del altar hizo su genuflexión, campanilleo, y de pronto no sé qué tono cortante resonó en mi ser entero, con tal fuerza que agotado, medio inconsciente, me arrodillé, y poco faltó para que, en mi fiero desamparo, me pusiera a rezar. Pero Frederick, sospeché que Frederick, arrodillado también rezaba. Y conociendo sus agitaciones, tuve la seguridad de que no sólo lo fingía, sino que de verdad rezaba, con lo cual quiero decir que no sólo pretendía engañar a los demás, sino también a sí mismo. Rezaba ante los demás y ante sí mismo, pero su oración no era más que un biombo que escondía el desenfreno de su no oración. O sea, que era un acto que se arrojaba fuera, un acto excéntrico, arrastrando desde aquella iglesia hacia las inmensidades de la incredulidad, un acto que en su núcleo se negaba a sí mismo. ¿Y qué ocurría? ¿Qué empezaba a ocurrir? Nunca en mi vida experimenté nada semejante. Nunca hubiera creído que era posible algo semejante. Pero, ¿qué ocurría, pues? En realidad nada. En realidad ocurría que alguna mano despojaba a la misa de todo su contenido, de su significado, mientras el sacerdote se movía, repetía sus genuflexiones, iba de un lado del altar al otro, y los monaguillos agitaban sus campanillas y subía el humo de los incensarios, pero el contenido de todo aquello se escapaba como el gas de un globo, y la misa se deshinchaba con una espantosa impotencia, se volvía flácida, incapaz de engendrar, y aquella privación de contenido era como un asesinato suburbial, cometido fuera de nosotros, fuera de la misa, en nombre de un silencioso pero criminal comentario de cierta persona que miraba de reojo. Y la misa no podía defenderse contra aquello, porque sólo era obra de una glosa entre paréntesis, y nadie en la iglesia se resistía realmente contra la misa. El propio Frederick se le asociaba del modo más correcto, y si la mataba, era sólo, por así decir, en el reverso de la medalla, y aquel comentario marginal, aquella glosa asesina, era obra de la crueldad, obra de una conciencia afilada, fría, que penetraba hasta lo hondo, implacable, y comprendí que había sido una locura introducir a aquel hombre en una iglesia. Por el amor de Dios, había de mantenerle lejos de allí. La iglesia era el lugar donde se volvía más terrible.
Pero ya había ocurrido. El proceso que tenía lugar consistía en alcanzar el contacto con la realidad incrudo. Era antes que nada un aniquilar la redención, y por consiguiente nada podía ya redimir aquellos hocicos de paleto, averiados, desdibujados de todo estilo y arrojados allí como desechos de carnicería. Ya no eran pueblo, ya no eran labriegos, ya no eran ni siquiera gentes, eran criaturas tal cual eran, y su porquería estaba privada de gracia. Pero a la salvaje anarquía de aquel multicéfalo parduzco correspondía la no menos arrogante desvergüenza de nuestras caras, que también dejaron de ser señoriales, de ser cultas o delicadas, y se transformaron en algo chillonamente idéntico a sí mismo, en caricaturas privadas de modelo, que ya no eran caricaturas de nada, sino caricaturas en sí, desnudas como traseros, y el recíproco estallido de monstruosidades de la señorial como de la campesina confluyeron en el gesto con que el sacerdote celebraba que nada. Pero no bastaba con eso. La iglesia dejó de ser iglesia, el vacío entró, pero era ya un vacío cósmico y negro, y aquello ya no ocurría en la tierra, sino que la tierra se volvía un planeta colgado en el universo. El cosmos se hacía presente. Allí sucedía todo, tanto que la luz de los cirios e incluso la luz del día que entraba por los ventanales se volvieron negras y nocturnas, de modo que ya no estábamos ni en una iglesia, ni en una aquella aldea, ni en la tierra, sino conforme a la realidad, sí, conforme a la verdad, en algún punto del cosmos, colgados con nuestros cirios y con nuestros resplandores, y allí, entre inmensidades, nos meneábamos haciendo cosas de asombro con nosotros y entre nosotros como monos que hacen muecas en el vacío. Era un extravagante excitarse unos a otros entre galaxias, una provocación de humanidad en tinieblas, una sorprendente gesticular en el abismo, un descoyunturarse en inmensidades astronómicas, y aquel ahogarse en el espacio se acompañaba de una tremenda potenciación de lo concreto, y andábamos por el cosmos, pero éramos algo irremediablemente dado, preciso en todos los detalles. Las campanillas tintinearon para la elevación. Friedrich se arrodilló. Aquella vez su arrodillarse fue un tiro en la nuca, fue como retorcerle el cuello a un pollo, y la misa siguió su curso, pero herida de muerte, aleteando como un insensato. Ite missa est, y oh triunfo, qué victoria sobre la misa, qué orgullo, como si aquella liquidación fuera un fin que yo hubiera deseado, por fin solo, ya solo, sin nadie, ni nada fuera de sí, solo en la absoluta tiniebla, de modo que yo había alcanzado mi ultiminad definitiva, había llegado a las tinieblas. Amargo el fin, amargo el sabor de la victoria y amarga la meta. Pero había orgullo en aquello, un orgullo vertiginoso, marcado por la despiadada madurez del espíritu por fin autónomo, y sin embargo había también espanto, y privado de todo apoyo me sentía en mis manos como en las de un monstruo, como si pudiera hacer conmigo mismo cualquier cosa, cualquiera, sequedad del orgullo, escarcha de lo definitivo, fuerza y vacío. Y pues, ¿qué? El servicio terminaba ya. Miré adormecido a mi alrededor. Estaba fatigado. Oh, habrá que salir, volver a casa, a Poborna, por aquel camino arenoso. Pero en cierto momento mi mirada, mis ojos de presa del pánico, pesados, sí, algo tiraba de ellos. De los ojos, sí, de los ojos. Algo violador, seductor, precisamente. ¿Qué? ¿Qué era lo que tiraba, lo que atraía? En los sueños, la maravilla procede de los lugares que están velados, que añoramos sin poder situarlos, y rodamos a su alrededor con un alarido silencioso, absortos en una nostalgia que lo traga todo, que desgarra y encanta y se entrega. Así rodaba yo todavía, daba vueltas todavía tímido, inseguro,
pero ya deliciosamente penetrado por la fuerza flexible que me sobrecogía, me embrujaba, me encantaba, me embelesaba, me seducía y subyugaba, jugaba conmigo, y el contraste entre la cósmica escarcha era hasta el punto insoportable que me puse a pensar vagamente en Dios y el milagro. Dios y el milagro. Pero, ¿qué era? Al cabo, era un trozo de mejilla y un poco de nuca, pertenecientes a alguien que estaba ante nosotros, en la masa, a unos pasos. Oh, poco faltó para que me ahogara. Era un muchacho. Un muchacho. Y al comprender que era tan solo un muchacho, me puse a arrancarme de mi éxtasis por la fuerza. Por lo demás apenas lo veía, solo un poco de piel ordinaria, nuca y mejilla. Entonces se movió, y su gesto, un gesto de nada, me atravesó de parte a parte como un inquietante atractivo. Pero, de todos modos, un muchacho, y nada más que un muchacho. ¡Qué pena! Un ordinario cogote de 16 años con el pelo corto y una ordinaria piel de muchacho, de gallina y un gesto juvenil de la cabeza perfectamente vulgar, de modo que, ¿a cuento de qué mi estremecimiento? ¡Oh! Y entonces vi el perfil de la nariz, de la boca, porque volvió ligeramente la cara a la izquierda, y nada de particular. Vi el escorzo, la ordinaria cara de muchacho, una cara en escorzo, ordinaria. No era un campesino. ¿Estudiante? ¿Agrónomo? Una cara joven, ordinaria, sin preocupaciones, algo arisca, simpática, la cara de alguien que roe lápices y juega al fútbol o al billar, y el cuello de la chaqueta escondía el cuello de la camisa y la nuca estaba tostada por el sol. Y a pesar de todo me latía el corazón e irradiaba divinidad, porque representaba cierto desbordante embeleso en el desmedido vacío de aquella nocturnidad, cierta fuente de calor y de aliento luminoso, gracia, un enigma incomprensible. ¿Cómo podía la insignificancia cargarse de significado? ¿Friedrich? ¿Acaso lo sabía Friedrich? ¿Lo había visto? ¿Le había también saltado a los ojos? Pero de pronto las gentes se movieron. La misa había concluido y se implantó un lento reptar hacia la salida. Yo con los demás. Ante mí iba Enya, iba su espalda y su menuda nuca todavía de colegiala, y aquello se adentró en mí, y una vez dentro se apoderó de mí con tanta fuerza y se acordó tan armoniosamente con aquella otra nuca, y de pronto comprendí con la mayor facilidad, sin ningún esfuerzo, esta nuca y aquella nuca, esas dos nucas. Las dos nucas eran... ¿Y ahora qué? ¿Qué ocurre? Parecía como si su nuca de muchacha se desprendiera y fuera a unirse con aquella nuca de muchacho, como si aquella otra nuca tirara de ésta por la nuca y como si ésta tirara de la otra por la nuca. Dispensen ustedes la torpeza de las metáforas. No se me hace fácil hablar de todo eso, y también alguna vez tendré que explicar por qué pongo entre paréntesis las palabras de muchacho y muchacha. Sí, este punto también habrá que ponerlo en claro. Los movimientos de la muchacha, mientras me precedían entre la multitud, no sé cómo, pero lo cierto es que se referían a él y le daban un complemento apasionado, como un confiado susurro de movimiento a movimiento, pegados por la masa. ¿Podía ser? ¿No me engañaba? Pero de pronto vi el brazo de ella que pendía a lo largo del cuerpo, apretado el cuerpo por la gente, y estaba claro que ella entregaba aquel brazo al brazo de él, confiadamente en el espesor de todos aquellos cuerpos adheridos. Pero si todo en ella era para él, y él allá lejos caminaba tranquilo con la gente, pero sin embargo tenso hacia ella y tirado por ella, era un irresistible enamorarse y codiciarse ciego que tan plácidamente avanzaba entre los demás con tanta indiferencia. Ah, era por eso. De pronto comprendí qué secreto había en él y por qué me había subyugado desde el primer instante. Surgimos de la iglesia a la plaza soleada y la gente se dispersó, pero ellos, él y ella, se me aparecieron de cuerpo entero.
Ella de blusa clara, con una falda azul marino y un cuello blanco, un poco apartada, esperando a sus padres, ajustaba el cierre de su misal. Él dio unos pasos hacia la tapia, se puso de puntillas y miró afuera. ¿Qué sé yo por qué? ¿Se conocían? Por mucho que uno y otro estuvieran solos, el apasionado ajuste entre ambos resaltaba todavía más. Eran el uno para el otro. Entrecerré los ojos. En la plazuela había blanco, verde, azul, calor. Entrecerré los ojos. Él para ella para él. Aunque estuvieran tan apartados y tan desinteresados uno de otro. Y era tan fuerte que no sólo boca con boca se ajustaba él a ella, sino cuerpo con cuerpo, y el cuerpo de ella yacía a los pies de él. Realmente me parece que con esta última frase he ido demasiado lejos. ¿No sería mejor decir con serenidad que formaban una inusitadamente buena pareja, aunque tal vez no solo sexualmente? Muchas veces ocurre que al ver una pareja decimos esos tenían que encontrarse, pero en aquel caso particular el ajuste, si se me permite la expresión, era todavía más perceptible porque no había madurado todavía. La verdad es que no sé si queda claro, pero sea como sea, aquella sensualidad medio formada me parecía brillar como un tesoro, como el precio de una naturaleza superior, precisamente porque uno encerraba la felicidad del otro, porque se eran lo más valioso y lo más importante. Y en aquella plaza, bajo aquel sol, atontado, desconcertado, no alcanzaba a comprender, no me cabía en el entendimiento que no se fijaran uno en otro, que no se unieran. Ella estaba solo, y él estaba solo. Domingo, aldea, calor, pereza adormecida, a la iglesia, nadie tiene prisa, se forman grupos, doña María se toca la cara con la punta de los dedos como si se comprobara el cutis, Hipólito habla de cupos de requisa con el administrador de Icaña, junto a ellos Frederick Cortés con las manos en los bolsillos de la chaqueta, un huésped, bueno, aquel cuadrito terminó de borrar el negro abismo donde inesperadamente se había encendido aquel cálido menudo rescoldo, y solo una cosa me preocupaba. ¿Se habría dado cuenta Frederick? ¿Lo sabía? Frederick. Hipólito preguntó al administrador: ¿y con las patatas qué hacemos? Unas cuantas arrobas siempre podemos darlas. Aquel muchacho se nos acercaba. Aquí está mi hijo Carol, dijo el administrador, y lo empujó hacia Frederick, que le estrechó la mano, saludó a todo el mundo. Enya dijo a su madre: mira, la señora Kalepka ya está buena. ¿Qué? ¿Visitamos al párroco?, preguntó Hipólito, pero enseguida masculló: ¿para qué? Y gritó: venga, señores, es hora de regresar. Nos despedimos del administrador, subimos al coche, y con nosotros Carol. Toma, ¿qué quiere decir eso? Que se sienta al lado del cochero. Arrancamos. Los neumáticos se hunden en las roderas y gimen sordamente. El camino arenoso bajo la luz perezosa y vibrante, una mosca dorada que susurra, y al coronar la loma, cuadrículas de campos y la línea del ferrocarril a lo lejos, allí donde empiezan los bosques. Avanzamos. Frederick, sentado junto a Enya, diserta encantado por el colorido tan típico de la región, con sus reflejos azulados, que según explica él, se deben a las particulitas de los en suspensión en el aire. Avanzamos.